Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Bienvenidas y bienvenidos a Cuando tu hijo es diferente, un espacio para conversar, pensar y compartir herramientas que transforman la vida cotidiana de muchas personas neurodivergentes, sus familias y comunidades. Como madre o padre de alguien con autismo, TDAH o cualquier otra neurodiferencia, puede que hayas oído hablar de las llamadas historias sociales. Se trata de una herramienta práctica, poderosa y sencilla, pero ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se crean? Y sobre todo, ¿cómo pueden ayudar a personas con autismo, TDAH y otras neurodivergencias a comprender mejor las situaciones sociales y sentirse más seguras en su día a día? Así que vamos por partes. ¿Qué son? Las historias sociales o narrativas sociales, que en inglés se dice social stories, fueron creadas por Carol Gray a principios de los años 90 y nacieron como una estrategia para ayudar a niños y niñas en el espectro autista a entender mejor las situaciones sociales que pueden resultar confusas, ambiguas o incluso estresantes. Entonces, una historia social es un relato breve, claro y estructurado que describe una situación, una habilidad o un concepto social desde una perspectiva que sea comprensible y que sea predecible. Importante, su objetivo no es corregir, sino informar y empoderar, facilitando que la persona pueda anticipar lo que va a suceder, qué se espera de ella y qué puede de alguna manera hacer en ese contexto o cuáles serían los comportamientos socialmente aceptables en ese contexto. Por ejemplo, una historia social puede explicar qué ocurre cuando vamos al dentista, cómo saludar a alguien en una fiesta o qué hacer si necesito ayuda en el colegio. Pueden ser muy útiles para niños neurodivergentes y también niños neurotípicos. Y yo misma las he usado con mi propio hijo, aunque es verdad que últimamente las explicaciones son más de tipo verbal y no tan visual o tan estructuradas como cuando era más pequeño, porque obviamente su comprensión de los contextos sociales también ha ido en aumento. Entonces, ¿por qué las historias sociales? ¿Cuál es realmente el fin de las historias sociales, el objetivo y para qué se utilizan? Y te lo voy a decir a las claras. Crear narrativas sociales lleva tiempo. Por eso es muy importante entender cuál puede ser el beneficio para nosotros, los cuidadores, las familias y sobre todo para ellos, nuestros hijos. Porque si lo vemos como una inversión, pues el retorno puede ser muy positivo, pero de nuevo exige esa inversión. Entonces, ¿por qué el retorno es positivo? Porque para muchas personas, sobre todo dentro del espectro autista, las interacciones sociales pueden parecer muy impredecibles y muy difíciles de interpretar. Entonces, las historias sociales pueden convertirse en aliadas fundamentales para traer algo de mayor claridad. Pueden servir las historias sociales para ayudar a reducir la ansiedad. ¿Quién no quiere herramientas para reducir la ansiedad? Los niños neurodivergentes suelen sentirse ansiosos en entornos y en situaciones sociales desconocidas, lo que a menudo provoca que sus sistemas nerviosos se sobrecarguen, se desregulen y esto, por supuesto, puede llevar a crisis. Las historias sociales también pueden ayudar a fomentar la autorregulación emocional al clarificar expectativas. Las historias sociales ayudan a prepararlos para lo que les espera y a gestionar esas expectativas, que es una de las principales estrategias para apoyar a nuestros hijos. Esto no significa que esas expectativas siempre sean las correctas o no sean capacitistas. Esto también es importante decirlo. Es decir, las historias sociales a veces también nos ayudan a aclarar qué expectativas estamos teniendo que no tienen por qué cumplirse. ¿De acuerdo?
Las historias sociales también hacen explícitas, por tanto, las reglas sociales no escritas. Las narrativas sociales, las historias sociales pueden explicar algunas de estas expectativas en contextos diferentes y también pueden ayudar a los niños, a los jóvenes que tienen dificultades para interpretar las señales sociales, explicándoles algunas de ellas de manera sencilla. Por ejemplo, cómo saludar en diferentes contextos, ¿vale? O lo que podemos hacer o no hacer cuando estamos viajando en un avión, por ejemplo. Y las historias sociales también pueden fomentar la independencia, porque pueden empoderar a nuestros hijos a enseñarles, digamos, a apoyarles a manejar situaciones que por sí solos, sin entender las expectativas, pues les va a costar más. Entonces, cuando nuestros hijos se sienten competentes, se sienten también más tranquilos o pueden regularse mejor, lo cual obviamente siempre es bueno. Pero, de nuevo, súper importante, y esto es muy, muy, muy clave, no son normas rígidas. Las historias sociales no obligan, acompañan. Son relatos respetuosos con la neurodivergencia, son amables a nivel de expectativas y están personalizados al perfil, a las necesidades, sobre todo también sensoriales de nuestros hijos. Entonces, ¿cuándo se pueden utilizar? ¿En qué tipo de situaciones? Pues en todo tipo de situaciones. Funcionan muy bien para las experiencias nuevas, como viajar a un lugar nuevo, empezar una nueva escuela o ir a un campamento. También funcionan bien para experiencias que son predeciblemente desafiantes, es decir, que sabemos que les va a costar por razones sensoriales o sociales, por ejemplo, organizar o asistir a una fiesta de cumpleaños o ir al dentista. Y también son muy interesantes para explicar explícitamente algunas normas sociales con las que tienen dificultades, como por ejemplo, pues citas para ir a jugar con un amigo, una amiga, o cambiar de camisa, o cambiar de ropa, o ponerse, por ejemplo, pantalones y camisas de manga larga en invierno y cambiarlos de manga corta en verano, ¿vale? Ese tipo de transiciones a veces les cuestan. Entonces, puedes presentar la historia social una semana antes, varios días antes, o el día anterior si tienes un hijo que piensas que se va a poner ansioso por la llegada de un cierto evento. O sea, aquí la clave es, tú conoces a tu hijo o tu hija mejor que nadie, así que si haces una historia social, preséntala cuando te parezca el momento adecuado. Y si no te va bien, pues ahora ya lo sabes para la próxima vez. Entonces, ejemplos de cómo las historias sociales pueden utilizarse en múltiples contextos. En el hogar, para explicar cambios de rutina, visitas, nacimientos, mudanzas, etc. En la escuela, para preparar evaluaciones o test, para temas concretos en los recreos, para actos escolares. En terapias, para anticipar ejercicios o salidas o sesiones nuevas o terapeutas nuevas en la comunidad para preparar un viaje, para preparar una consulta médica o una salida, por ejemplo, social, al cine. También pueden ser útiles en situaciones emocionales difíciles. ¿Qué hacer cuando estoy frustrado? ¿O cómo actuar si alguien me grita? ¿O cómo expresar que necesito estar solo? La clave, de nuevo, es que sea una herramienta personalizada y flexible, no una receta universal. Y por eso el copy-paste, ¿no? El copiar y pegar, no siempre funciona. Entonces, ¿cómo y por dónde empezar a crear historias sociales? Aquí te doy algunas pautas básicas. Lo primero, obviamente, es identificar el tema. O sea, visualizar qué es lo que va a pasar que puede ser difícil de manejar para tu hijo o tu hija. Puedes probar con una historia para algunos de los desafíos sociales que estás notando, ¿vale? Entonces, de nuevo, asegúrate de que es un desafío adecuado e importante que en este momento, pues tiene consecuencias tal vez no siempre agradables para tu hijo o hija y sobre todo respeta el nivel de desarrollo de tu hijo o hija. No lo compliques o no, que esto no sea un tema de aprendizaje, que sea una historia social que realmente le permita abordar una situación que ya se está dando en su vida. Un segundo paso sería identificar qué podría ser difícil para tu hijo de esa situación y desglosar los elementos que podrían causarle angustia o ansiedad. O sea, aquí lo importante es ponerse en los zapatos de nuestros hijos, pensar en la situación desde la perspectiva de nuestros hijos.
Un tercer paso es utilizar un lenguaje sencillo y positivo y evitar utilizar el no, expresarlo de forma positiva. Por ejemplo, en lugar de no se grita en el avión, podemos decir hablamos en voz baja cuando estamos en el avión. Adapta la longitud, la complejidad de las frases a la edad y al nivel de desarrollo de tu hijo. El siguiente paso es utilizar frases en primera persona, siempre que sea posible. Como por ejemplo, cuando vaya al médico con mi mamá, me sentaré en la sala de espera hasta que me llamen. Las frases con la palabra nosotros también funcionan cuando es apropiado. Y el siguiente paso sería describe y desglosa, ¿vale? Los pasos. Puedes explicar por qué ciertos comportamientos son esperados o aceptables, ¿vale? Útiles socialmente. Por ejemplo, en la consulta del dentista me sentaré en la silla cómoda y abriré la boca cuando me lo pida. Así podrá revisar y mirar y contar mis dientes. El siguiente paso, utiliza recursos visuales. Esto es súper importante. Usa fotos, si puede ser con fotos de tu hijo, siempre que sea posible. Esto va a ayudarle a visualizarse mejor en esa situación. Las imágenes prediseñadas, por supuesto, y las fotos de archivo que puedes sacar online también sirven, pero si es algo que ya habéis hecho o que tú puedes ir antes y hacer un par de fotos del lugar o de cómo se ve la sala o el sitio, súper útil. Y algunas cosas opcionales, ¿vale? 3 cositas opcionales. La primera es las fases de perspectiva. Puedes describir cómo se sienten o cómo pueden reaccionar los demás. Por ejemplo, quizá otros niños quieran jugar con los mismos juguetes que yo y pueden entristecerse si les quito un juguete de las manos. Esto es opcional y depende de nuevo del punto de desarrollo y de comunicación en el que esté tu hijo. Otro tema opcional, puedes también incluir fases directivas que básicamente sugieren un comportamiento o una respuesta esperada. Y siempre incluir el por qué. Por ejemplo, voy a utilizar el tobogán por turnos para que otros niños también puedan utilizarlo y también se diviertan. Y finalmente, otra cosa opcional es reconocer los desafíos. O sea, puedes ser sincero y yo también te lo recomiendo, sincerarnos en estas historias sociales y mencionar que esto puede resultar difícil y que eso está bien. Por ejemplo, a veces la fila en el aeropuerto es muy larga y tenemos que esperar. Y esto es difícil para ti y esto es difícil para muchos de nosotros. También es difícil para mamá y para papá, por ejemplo, o para tu hermano o para tu hermana. Podemos escuchar música, podemos jugar a un juego o podemos hablar mientras esperamos. Entonces, de nuevo, para recapitular, las historias sociales tienen sus límites. No son píldoras mágicas que arreglen todas las dificultades que se derivan de la necesidad de previsibilidad, sobre todo en las personas autistas. No reemplazan el acompañamiento profesional ni el vínculo afectivo, sobre todo con los padres. Además, no todas las personas autistas se sienten cómodas con relatos escritos o visuales. Algunas prefieren vídeos, dramatizaciones o simplemente una conversación directa. Esto va a depender muchísimo del perfil de tu hijo o hija. Y algo muy importante es que si no se actualizan o si se utilizan de manera muy rígida o estamos utilizando historias sociales genéricas que hemos bajado de internet, pueden volverse mecánicas y poco significativas. Entonces, lo que quiero que te lleves de este breve repaso sobre las historias sociales es que las historias sociales nos invitan a pensar cómo traducimos el mundo social para quienes lo viven de una manera diferente. También son una oportunidad para cuestionar nuestras propias normas y construir entornos más claros, más previsibles y más accesibles para todas las personas. Así que si acompañas a alguien, sobre todo dentro del espectro autista, como madre o también como madre o padre o también como docente o como terapeuta, tal vez sería interesante probar a escribir una historia social juntos, si es posible. Puedes comenzar con algo sencillo, como ¿qué hago cuando llega la hora de dormir? O cómo pedir ayuda en clase. Y hacer una historia social sobre estos 2 temas, ¿vale? Así que si ya lo haces, si ya utilizas las historias sociales, me encantaría saber tu experiencia. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te gustó, como siempre te digo, compártelo porque nunca se sabe a quién podemos ayudar, a quién necesita escuchar sobre este recurso.
Siempre puedes dejarme un comentario o escribirme en redes, así que nos vemos en la próxima. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.